Acá estoy con mi hijo, yo soy el coronel Zanera, actualmente me desempeño en la Oficina de Coordinación de Veteranos del Ministerio de Defensa. Mi hijo es oficial instructor del Colegio Militar del Arma de Artillería, el arma con la cual yo me he desempeñado toda mi carrera militar y con la que fui a Malvinas, ¿no? Y bueno, él es mi papá, el coronel Zanera, hoy director del Departamento de Veteranos de Malvinas. Fue a Malvinas destinado como jefe de sección piezas de la batería Tiro A del Grupo Artillería Aerotransportador 4. Uno de los recuerdos más importantes que tengo de mi papá en Malvinas es una carta que leí hace poco, una carta que fue dirigida hacia mis abuelos, que dejaba de manifiesto algo que para mí era muy importante como jefe de sus soldados. Era una carta muy sencilla, muy familiar, pero que dentro de la limitación que tenía en papel, se tomaba ese espacio, esas líneas para pedirle a mis abuelos colaboración para con sus soldados, en forma de guantes y abrigo. Era una cuestión que se ve que era un conocimiento, sabía todo el mundo que se venía de invierno, que el clima iba a ser cada vez más adverso, más riguroso. Y justamente lo que les pedía en esta carta era colaboración para con el abrigo de los soldados, que se lo van a llegar a él, que él iba a arbitrar los medios para que esto pueda ser repartido entre sus soldados. Eso es algo que si bien hace relativamente poco lo conocí, es algo que me generó mucho impacto porque habla de él como jefe de su gente. Más allá del cumplimiento de la misión, estaba pendiente en todo momento del bienestar del personal. Yo creo que la palabra que más define las Fuerzas Armadas es la palabra servicio y hermandad. Servicio porque esto es una profesión de servicio, es una profesión que en definitiva uno da mucho y a veces recibe poco. Y hermandad porque uno estando en las Fuerzas Armadas, arma una gran hermandad. Yo lo he comprobado básicamente con mis soldados en la guerra. La guerra de Malvinas son para mí 70 días de mi vida. Yo tengo 65 años, si uno lo mide en el periodo de tiempo es algo insignificante. Sin embargo, esos 70 días han marcado no solamente a mí, sino a todos mis soldados. Éramos solo un grupo de 45 hombres, 3 oficiales, 7 suboficiales, el resto todos soldados, que hoy, el día de hoy, nos seguimos encontrando y tratando como hermanos. En ese momento yo era mi subteniente y los soldados eran mis soldados y hoy somos hermanos. Tratamos con la misma diferencia, a pesar de haber pasado 42 años después y a pesar que ellos venían a cumplir una ley. Ellos estaban obligados por la ley a cubrir con ese servicio militar. Y lo importante de todo es lograr que los soldados se hermanen con nosotros. Saber que lo que hacía el soldado, por más que sea el último en el grado, es tan importante como lo que hace el sargento, el subteniente, el capitán en general. Porque el grano de arena que él aporta es importante para el conjunto. Por eso digo que es una hermandad. Mira, hoy creo que sí, se mantienen por ahí tal vez nosotros desde nuestra perspectiva de no haber vivido lo que vivieron nuestros veteranos, nuestros héroes en la guerra de Malvinas. A veces nos es un poco difícil interpretarlo de la misma manera que lo vivieron ellos. Es normal, es natural. Yo, por ejemplo, a lo que él define como hermandad, yo tal vez lo entiendo más como liderazgo, viéndolo también de interacciones que él tuvo digamos, en mi infancia con sus soldados, o cada vez que por ahí me podía colar en algún almuerzo de camaradería de los veteranos, donde yo veía cómo los soldados a él siempre lo vieron, además de algo como una hermandad, siempre lo vieron como un líder, como un jefe. Y que 42 años después, muchos de sus soldados todavía hoy les siguen, cuando los saludan, se llenan de alegría la cara y los saludan diciéndole mi subteniente. Para mí era una locura eso, porque yo lo veía a mi viejo como coronel,
ya hace un montón de años coronel, y los soldados lo siguen diciendo como mi subteniente y le siguen teniendo un respeto hacia la autoridad que por ahí para mí es muy difícil verlo como él lo ve, como lo define en eso de hermandad. Para mí era algo un poco más, que si yo lo tengo que poner en mis palabras, lo veo más como liderazgo de parte de sus soldados, parte de él hacia sus soldados. Para mí mi papá es un héroe por esto que estaba contando recién del tema de la carta, porque cada vez que alguien me habló de mi papá, sea veterano de Malvinas o no, siempre me hablaron de un gran jefe, de una persona que siempre estuvo. Que como bien lo decía él, el tema de la entrega, del servicio, siempre dio absolutamente todo por ese servicio. Creo que los dos coincidimos también, además de que la vida militar es una de las vidas más sacrificadas. En palabras de Euge, que una vez me lo dijo, una de mis hermanas, si bien la vida militar es una de las más sacrificadas, es una de las que más recompensas te da. Y yo creo que una de las mayores recompensas que puedo ver que el ejército le dio a mi papá es eso, es tener un montón de personas que lo miran, que lo miramos y lo tenemos como un norte a seguir, como un ejemplo de militar, un ejemplo oficial, realmente un ejemplo de vida. Yo creo que los héroes reales no están acá, no están vivos. Los héroes quedaron acá en Malvinas. Si nosotros, y él también, estamos acá. De una manera u otra volvimos, muchos volvimos de los de Malvinas, volvimos con heridas en el cuerpo, todos con heridas en el alma, pero no somos héroes. Los héroes reales están allá y son las madres que dejaron a sus hijos en Malvinas. Esos más de 600 hombres que quedaron en la altura malvinera, o que están en el fondo del mar, en el Belgrano, o quedaron en el fondo del océano en un avión. Esos son los verdaderos héroes. Bueno, yo siempre digo lo mismo, Malvinas en mis 65 años son 70 días de mi vida. Y es la prueba de un militar. Nuestra profesión tiene gracias a Dios, la mala suerte de nunca poder probarte realmente en una guerra que para la que uno se prepara, no como un médico, un periodista, que se recibe y puede practicar su profesión. En el caso nuestro uno lo puede practicar en el terreno, en la carta, y sabe que no hay ningún problema, no hay muertos ahí, eventualmente hay un accidente. Y creo que Malvinas es haberme probado como militar y darse cuenta que uno, a pesar del miedo que siente, porque el miedo es innato de cada uno, no existe el miedo, existe el miedo, a pesar del miedo, uno pudo hacer cosas y llevar adelante dentro de las posibilidades que tenía. Y nos pasó lo mismo con todo. Por eso hablo de una hermandad de soldados. Todos nuestros soldados tuvieron miedo. Pero el 90% de ellos, a pesar del miedo, hicieron lo que tenían que hacer. Eso es lo más importante de Malvinas. Y por sobre todo la cosa, haber probado en nuestra profesión, que es muy difícil. Ojalá no exista ninguna guerra, porque las guerras son malas para todos. Son malas para todos porque en definitiva las sufren todos, independientemente de las políticas que sigue cada uno de los países, ¿no? Creo que lo más importante es eso. Para mí la palabra Malvinas es un legado. Sí, es un legado que nosotros tenemos que mantener vivo. Es una causa que no debe perecer nunca, jamás. Y que justamente 42 años después del conflicto, además de todos los héroes que quedaron allá en el Teatro de Operaciones, hay muchos que ya por una cuestión de edad también ya fueron quedando en el camino, y me parece que es responsabilidad no solamente de nosotros los hijos de veteranos, sino de todos, de concientizar a la población que a veces por ahí queda un poco ajena a la causa Malvinas. No solamente nosotros también, no es que sea un rol único o obligatorio por parte de las Fuerzas Armadas, pero me parece que para nosotros es un legado que tenemos que mantener vivo y que tenemos que de alguna manera en cada oportunidad malvinizar a la gente.
yo tengo la suerte de que tengo hoy en día 38 cadetes de tercer año en la batería de artillería. Solamente de tercer año, en total son son 100 cadetes en la batería de artillería, y cada vez que nosotros podemos en una retreta, justo antes de mandarlos a dormir, se les habla de ciertos hechos históricos, de toda la historia argentina, de próceres, de héroes, y particularmente de Malvinas se habla mucho porque justamente queremos hacer conocer la causa, que se mantenga viva y que todo el mundo entienda el significado y la importancia también de formarse como militar. Que si bien hoy en día un conflicto, digamos, no hay una hipótesis de conflicto que nos tenga realmente alerta en nuestras funciones como militares, dentro de nuestra preparación, tenemos que entender de que prácticamente yo creo que en la época de ellos tampoco había algo tan latente y no tuvieron mucho tiempo de preparación más que el tiempo que tuvieron para juntar sus cosas y alistarse en la unidad. Me parece que el legado viene relacionado a eso, a concientizar y saber que nosotros como militares profesionales tenemos que tratar de estar siempre con el mayor grado de aptitud para cualquier eventualidad. Uno lo ve también cuando, por ejemplo, ahora en nuestro DNI estamos identificados como combatientes con el logo de Malvinas, ¿no? Y a veces uno cuando va al súper, me ha pasado en un pueblo bragado, de la cajera, felicitarnos, gracias por lo que hicieron, y solamente es la caricia al alma que reciben todos los veteranos, ¿no? Una chica de 20 años, no sé, decirle gracias, es todo lo que un veterano hoy necesita, saber que es reconocido por una generación que son los que están tomando la causa como propia, ¿no? Justamente lo que más me orgullece es formar parte del ejército. Yo soy de una familia no militar, vengo de un pueblo de 3.000 habitantes, mi papá era empleado del TEN, mi mamá de casa, así que yo para mí, cuando entré al colegio militar, podía haber entrado a cualquier lado, porque venía de campo, en esa época no había teléfono, no había nada, y seguí la carrera militar porque no se podía entrar en Palomar y entrar al colegio militar. Y sin conocer la vida militar, no tenía idea de nada. Y hoy, después de más de 50 años, 40 años de servicio, no estoy arrepentido, y si uno tuviese una segunda vida, sin dudar, volvería a hacer la carrera militar. A mí lo que me enorgullece de formar parte de las Fuerzas Armadas es, digamos, que uno tiene la posibilidad tangible de hacer patria. En realidad, uno puede hacer patria de donde le toque. Cualquier persona no militar hace patria desde donde está, siendo un buen ciudadano, siendo considerado como el prójimo, empujando todos para el mismo lado. Particularmente nosotros tenemos la suerte de que ese hacer patria se vuelve mucho más tangible, porque yo estoy en una posición muy privilegiada donde estoy formando futuros oficiales del ejército, y uno se da cuenta cómo hasta en las formas de hablar, en la manera de expresarse, van adquiriendo, van copiando lo que uno les dice, y siempre tratando de que ese impacto sea lo más positivo posible. Entonces me enorgullece eso, de formar parte del ejército desde el punto de vista donde uno, como parte de las Fuerzas Armadas, empuja para el mismo lado que la nación quiere empujar. Indistintamente la bandera política, sino que es en pos de un bien superior, que está por encima de cualquier interés que podamos llegar a tener cualquiera de nosotros.